Ya. Recepción de leche, figura 10, recepción de leche. Investigación de campo sería aquí. Ahora, aquí estas fotografías pertenecen a la empresa, señorita Chico. No, y Son tomadas del internet. ujú, ¿cómo le pondríamos Claro, entonces? sería fuente, sería de ver cómo es la página de donde Ponemos, tomó. Y le siempre ponemos el hay. link. No, no, no. Fuente debe tener algún autor. El sitio donde está esta Ah, ya, fotografía ya, debe ya. tener algún autor. Ya, Siempre ahí hay sí, algún autor. Por ejemplo, aunque sea página web de alguna institución. Supongamos, por decir algo, es una página web del comercio. Se generan artículos y de ese artículo hay un autor. Entonces hay que identificar el autor. ya, ahí sí, ya le cambié eso, ya. Entonces, por ejemplo, aquí pondría fuente, yo que sé, es alguien de apellido, no sé, Salazar, por decir algo, Salazar 2020. Porque cuando se generan artículos en páginas web, siempre hay un autor. Entonces hay que poner ese autor. Ya, eso en todas las fotografías. Ya, ahí sí, ya le cambié. Área de envasado, área de etiquetado, refrigeración. Ya, este es el analítico del proceso. Ya, entonces ya tenemos tiempo, recepción de leche 120 minutos, 2 horas, control de pH 10 minutos, transporte, pasteurización. Almacenado, almacenado. Ya. El resumen sería operación 12, transporte 5, espera 2, inspección 1, almacenamiento. También se pone el tiempo y la distancia, ¿no? Como resumen. Porque, bueno, aquí sería el tiempo y aquí faltaría la distancia. Sumar la distancia, ¿no? Eso habría que hacer. Entonces, diagrama de recorrido, como es un proceso en línea, está reflejando lo que dice el analítico, flujo de materia prima, ya, envasado, refrigeración, diagrama desde hasta, es una línea recta porque prácticamente es una diagonal, ¿no? Porque es uno a uno el flujo. Por eso se genera esa línea. K2. Ya. Ya el diagrama relacional. Ya, entonces aquí está, ya está diferente el diagrama, ¿no? Ya se puede entender. Por ejemplo, aquí entre el área de recepción de leche y el área de comedor deben estar prácticamente lejos, no tienen que estar cerca y dice por 7 que 7 sin relación, dice. A ver, veamos otro. Veamos los A. ¿Dónde tiene A? No tiene A.
Ninguno A. Aquí tiene una Sí, ahí está también otra. recepción de leche A por 2. Recepción de materia prima. Más bien sería flujo, ¿no? Tal vez sería flujo de materia prima, no sé. Porque, por ejemplo, acá también dice área de pasteurización con área de coagulación. Pasteurización y coagulación. A por 2. Pasteurización y coagulación. Pasteurización. ¿Dónde está pasteurización? Aquí. Sí, en el área de producción. Y aquí mismo está coagulación. Está una tras otra. Sí. Y ahí dice por 2. Sí, eso le digo, sería por flujo. Tal vez sería por flujo. Veamos otra. A2. Coagulación y moldeo. Mire, aquí dice O. No sería A, no sé. Dice área de coagulación y área de moldeo. Están en relación O. Ordinaria normal. O4. Área de coagulación, área de moldeo. O4. Coagulación y moldeo. Esto está aquí mismo en el área de producción. En el área de producción y dice que coagulación y moldeo. Supongo que debe estar por aquí. Sí. Por aquí mismo, aquí. ¿Y este sector de qué, señorita Chico? Esto de aquí, porque no está ingresando el flujo acá. Esto está vacío, o sea, no, según este diagrama de recorrido, no se está usando esta área. Mm, es, Las mismas maquinarias, porque es que esas máquinas son de poca producción y entonces están dos áreas con las mismas máquinas. Mm, ¿Y estas se utilizan cuando aumenta la producción o qué? Sí, prácticamente porque algunas áreas son de pasteurización y a veces yogures o manjares, ahí se utilizan esas áreas de producción. Porque, ¿verdad? Dice coagulación, pasteurización y coagulación. Dice pasteurización, enfriamiento, transporte a la cuba, coagulación. O sea, no están una tras otra. Veamos pasteurización y enfriamiento, ¿verdad? Veamos pasteurización y enfriamiento. Veamos en el diagrama de relaciones. Pasteurización. Si ve que no hay enfriamiento, aquí no hay enfriamiento. Si se dan cuenta, mire, hay pasteurización, hay coagulación, hay moldeado o moldeo, pero no hay enfriamiento. Y ustedes acá tienen un proceso que ese enfriamiento debe ser enfriar en tanques. y que Miren tenemos aquí. que poner área de enfriamiento. Deberían tener un área, en realidad es un tanque, pero ya se convierte en un área. Supongo que maneja un volumen grande, porque miren aquí, viene de pasteurización a enfriamiento, y de ahí viene un transporte al área de cuajado, y aquí viene coagulación. Entonces, miren, debe reflejar eso el diagrama de relaciones, porque dice pasteurización, enfriamiento, pero en este diagrama de relaciones no hay eso. No está pasteurización, no está enfriamiento. Pasteurización sí está en lo que nos faltaría. Pasteurización sí está, falta El área, enfriamiento. el
El área de enfriamiento sería que nos falta. Sí, falta enfriamiento. Además, a ver, vamos, pasteurización, enfriamiento, transporte a la cuba de cuajado, coagulación o cuajada. Enfriamiento y coagulación. Enfriamiento y coagulación. Vamos a enfriamiento, no hay enfriamiento. Enfriamiento y coagulación. Mire, aquí pasteurización debería estar aquí una que se llama enfriamiento. De ahí viene coagulación. Entonces está faltando eso. Coagulación, coagulación, batido de coagulación, reposo de coagulación. Esto se espera. Demora, sí. Primer corte. Primer corte, reposo, segundo corte. ¿Cómo así primer corte, segundo corte? ¿Qué significa ese primer corte? El primer corte realizan para que el suero se vaya, como el cuajadas tiene densidad, entonces va hacia abajo y entonces el suero como es de menor densidad sube, entonces por eso realizan el primer corte, como decir, en pedazos grandes. Y entonces en el segundo corte realizan más diminutos los cortes y entonces más. ¿Ya? Primer corte, pero es en la misma área. Segundo corte es ahí mismo. Proceso de desuerado que se da en la misma área. Los tres procesos, inclusive esto. Aquí coagulación, batido de coagulación, reposo de coagulación, primer corte, reposo, segundo corte. Y el desuerado se da en la misma área, estas cinco operaciones. No, así es. Y se da esto en el área de coagulación. Sí, Y ahora viene el área de coagulación y luego llega moldeado, el área de moldeado. Coagulación y moldeado. Esto ya es otra área, el área de moldeado. Entonces veamos coagulación y moldeado. Coagulación y moldeado. Coagulación y moldeado. Mire, mire lo que dice coagulación y moldeado. Le está poniendo con una relación O cuando debería estar con relación A. Coagulación y moldeado. Coagulación y moldeado, que debe estar aquí mismo. Aquí. Mire, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 me parece que son. Es este, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6, este segundo corte. Desuerado 7. 6 y 7 se dan en un área. 8 se dan moldeado y 9 en prensado. Entonces 6, 7, 8, 9. 1, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces esta es un área, mire, esta es un área aquí y esta ya es otra área. Entonces, de lo que se entiende, este 6 se da aquí en este elemento, parece. Ya, este es un área y este es otra área. 8 y 9 está en otra área. 8 y 9 están en... 8 y 9 están en... 8 y 9 están en... Sí, en el área 8 está en moldeado y 9 está en prensado. 8 en moldeado y 9 en prensado. Tiene que haber un área de moldeado y prensado, que puede ser aquí mismo, miren, en esta mesa grande, 8 y 9. Ya,
Pero a lo que vamos es lo siguiente, miren, para todos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Este proceso de desuerado, el segundo corte, este primer corte, este batido de coagulación, esta coagulación, esto se da en un área de coagulación. El área de coagulación está cerca del área de moldeado, coagulación y moldeado. Están por aquí. Pero acá en el diagrama desde hasta coagulación y moldeado. Coagulación y moldeado, mire, le ponen con no. Si se dan cuenta, no es O, es A. Y la razón es flujo. Y no es secuencia de proceso, es flujo de materia prima. Y no es recepción de materia prima, esto está mal. Esto no es secuencia de proceso. Ya, entonces verán, inclusive aquí me doy cuenta que están definiendo mal las razones. Porque verá, dice, supongamos que vamos a poner que un área está contigua a la otra, es decir, está cerca de la otra, está a continuación de la otra. Absolutamente necesario por secuencia de proceso, esa razón no existe. Recepción de materia prima no sería una razón porque ese es un proceso. Relación espacio-equipo, no sé de dónde sacaron esto. Esto sí es razón. Facilidad de supervisión, facilidad de limpieza, contacto necesario y este debe tener alguna justificación. Entonces, estas razones, estas tres, no son razones. Esas no son razones. Puede ser flujo de materia prima, puede ser que comparten personal, puede ser que, no sé, esas razones están determinadas en el método, como les dije, pero esto que ponen, esto no son razones. Esta de aquí ya es razón. Estas tres están bien, esta está mal, estas tres de acá arriba están mal. Y el diagrama no está reflejando lo que el proceso dice. Entonces, no es que esto se hace al ojo, no. O sea, parece. Ustedes pueden pensar que esto es al ojo. Ponle nomás, pongámosle nomás, no pasa nada. No es así. Esto que se pone aquí, en este diagrama de relaciones, como les digo, es en la vida real, en la práctica, este es un trabajo multidisciplinario. Y ahí es cuando se utiliza, y les proyecto eso. A ver, les proyecto. A ver, les voy a proyectar este material para que ustedes tomen en cuenta. A ver, les voy a proyectar. ¿Están viendo el Word? Sí, está. Ya. Entonces verán, cuando se saca este diagrama de relaciones, que es un diagrama ideal que representa el layout ideal, se utilizan herramientas como estas en la práctica, en la vida real. O sea, cuando usted esté en la práctica, se utilizan herramientas como estas. Son modelos bidimensionales en ejes X y Y. Este ya tiene un eje Z, que son una especie como de legos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que les decía. Como ya se tienen definidas las áreas, esto de aquí, este fondo, es una plancha de acero. Y cada uno de estos bloquecitos de negro representan las áreas y están imantados. Entonces se empieza a mover y se empieza a analizar cómo puede ir quedando la planta. Entonces, con esta herramienta o con esta herramienta, que esta es más difícil de conseguir, sí, yo he trabajado con esta herramienta, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va poniendo, analizando el flujo, analizando el proceso, analizando cuestiones como les decía, ¿no? Habrá áreas que necesariamente tienen que estar cerca, pero hay restricciones. Por ejemplo, hay restricciones de espacio, hay problemas de suelo, hay problemas de que están las columnas de la nave, están las columnas del edificio, no sé. Hay restricciones prácticas, pero al final se va acomodando las áreas con esta herramienta o con esta herramienta, en función de lo que dice este diagrama de relaciones. ¿Sí? Pero este diagrama de relaciones viene o proviene del análisis del flujo. Entonces acá uno no puede empezar a poner cualquier cosa. O sea, sí, aquí. Y eso les digo, o sea, yo no puedo revisarles a todos, ¿no? Pero cuando toca revisar, eh, reviso así como estoy haciendo, pero ya pues les tocó a ustedes. Entonces, no pueden poner cualquier cosa aquí, porque ya estamos viendo que están poniendo cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, este O, no sé, supongo área de envasado, área de etiquetado. Igual aquí tienen un O, mire. Aquí tienen un O. Esto no es O, este tampoco es O. Miren acá lo que dicen, área de moldeado, área de salificación y moldeado. Igual están una tras otra, porque la salificación se da, le sumergen al queso. En realidad ese queso lo dejan sumergido en sal y a veces lo dejan sumergido en sal de grano, ¿no? Eso más. Salificación y moldeo. Por ejemplo, aquí, por aquí debe estar el moldeo. A ver, vamos, moldeado, prensado, salado. Entonces miren, viene un área de moldeado y prensado, que es esa mesa, y luego viene un área de salado. Entonces, moldeado, prensado se dan aquí. Moldeado y prensado, y acá está el área de salado. Aquí allá es el área de salado, aquí. Moldeado y prensado están prácticamente en esta mesa. Salado. Entonces el área de moldeo y el área de salado, el área de prensado y el área de salado están contiguas. Verán, prensado y salado. Vamos a ver, prensado y salado. No tienen, mire, prensa. No tienen área de prensa. El área de envasado sería lo mismo Inge, que el área de prensado porque es ahí mismo. Área de envasado. Ahora el envasado es otra cosa, ¿no? Sí, Es poner en fundas, es el envasado nomás, es eso. Entonces, mire, entonces 10, verán, vamos a 10, ¿no? Verán. Miren, porque aquí está moldeo, está prensado y salado. Moldeo, prensado y salado. Y usted, por ejemplo, me dice, señorita Chico, que está envasado. Mire, no es lo mismo. Aquí está salado. del moldeo digo Inge, el moldeo y el prensado. Sí, eso ya dijimos ya. Eso ya dijimos. Sí, sino que dijo Pero que no había área de prensado, por eso le dije Inge. aquí está moldeado y prensado, que es prácticamente la misma mesa. Esto es salado y acá está envasado. Salado y envasado no son la misma área. Usted me dijo que son la misma área y no es así. Aquí está salado y aquí está envasado. Ah, Envasado. no, Inge, no. No, sino que entonces escuché mal porque usted dijo falta área de prensado y no, porque el área de prensado es lo mismo que el área de moldeado, dije, no del salado. Ya, aquí es moldeado y es prensado, salado. Entonces verán, acá dice, aquí está salado y acá viene envasado. Salado y envasado. No hay salado. Aquí está envasado. Mire, aquí está área de salificación. Y miren, pone ni. Entonces, ahora aquí, miren, aquí sí pueden estar justificando, miren, área de salado y envasado con ni. Veamos, y importante que estén cerca. Salado y envasado.
Esto es salado y esto es envasado, ya. Puede darse esa relación. Aquí recién tienen razón. Aquí. Porque esta es el área de envasado y este es el área de salado. Pero des en cuenta, prensado, miren aquí, prensado y moldeado y prensado. Moldeado y prensado. Moldeado y prensado. Vamos a moldeado y prensado. Moldeado, no hay prensado. Ahora, si es que prácticamente, yendo a la realidad, esto de moldeado y prensado es la misma mesa, tendrían que poner área de moldeado y prensado. Aquí, escribir. Entonces, entre el área de moldeado y prensado y el área de salificación, ¿qué están? Están contiguas, o sea, hay una relación A, moldeado y prensado y salado y salificación. Esta mesa es moldeado y prensado y esto de aquí es salificación aquí. Entonces, ¿qué tipo de relación tienen? Tienen A. ¿Por qué? Por flujo. Pero ustedes le ponen I. A ver, moldeado y prensado, porque ustedes tienen solamente puesto moldeado y salificación. Y miren, le ponen I. Y le ponen por 4. 4 es facilidad de supervisión. No es esta la razón. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Se Sí, entiende o profe. no? Sí, sí, Inge, ya lo entendemos. Ya vamos a Ya, entonces eso hay que cambiar. Ya, Inge. Ahora miren, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Vamos a revisar una área de recepción de leche con área de vestidores, recepción de leche U5, U sin importancia por 5, facilidad de limpieza, recepción de leche y vestidores era, ¿no? Y vestidores, U5, recepción de leche y vestidores, recepción de leche y vestidores. Recepción de leche. ¿Y dónde están los vestidores? Acá. Ya. Sí, esa relación está bien. Ya, entonces miren, eso les hago notar a todos, ¿no? Porque ahí tienen que demorarse un poco. Tienen que analizar bien y tienen que hacer bien este diagrama, porque aquí este trabajo está hecho por 2 personas. Sí, para eso mismo les hago hacer en parejas, para que analicen, ¿no? Para que se sienten ahí un ratito, se reúnan y piensen un poco, porque tienen que discutir, tienen que analizar, tienen que dar opiniones ahí, pensar y resolver. Para eso les hago hacer en parejas. Entonces esto está mal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren, tampoco vamos a hacer, hay que ser realistas, ¿no? O sea, hay que ser coherentes en lo que es. Miren aquí, como decíamos, esto es moldeado y prensado. Pero si vamos a ver, esa área es una mesa, donde aquí está la gente parada frente a esta mesa que ha de ser ancha y están poniendo el coágulo, o sea, ese queso prácticamente en los moldes y están ahí trabajando con las manos. Acá tienen una prensa en el otro extremo de la mesa. Prácticamente es la misma área. Entonces acá ustedes eso resuelven con área de moldeo y prensado y le ponen en una sola, o sea, le ponen acá, aquí, moldeado y prensado. Y ya no generan otra de estas filas, no, porque es prácticamente la misma área de moldeado y prensado. Pero eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, para que no pasen cosas como estas. Y este tipo de relaciones tiene que estar justificado, ¿no? Y estas justificaciones tienen que ser coherentes en función de lo que les he dado. Porque eso digo, esta secuencia de proceso no es razón, función de materia prima no es razón, relación espacio y equipos no es razón, facilidad de supervisión sí es, limpieza sí es, contacto necesario sí es. Sin relación este no es, aquí debe haber alguna causa, alguna razón. Y esto sí es estándar.
Pero esto entra dentro de grupos, como les dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, vamos al documento. Entonces, miren, aquí es un caso muy especial, muy específico, pero hay razones. Miren, flujo de diseño de máquinas, alto flujo de cartón, flujo de película, flujo de tintas. Y claro, es una planta más o menos compleja, ¿no? Inclusive es de 2 pisos. Pero en la teoría que yo les daba, se pueden agrupar esas razones en cuestiones lógicas. Eso les está faltando. Ahora, hay que corregir este diagrama. Y bueno, esto ya cambiaría esta justificación. Toda esta justificación cambia. Bueno, la que corresponda, porque si hay algunas que están bien. Y el layout ideal. Entonces, este layout ideal tiene que ser distinto al actual porque se va a hacer una redistribución. Si es diferente, tiene una escala. Ya una vez que tenemos esto, que habría que verificarle, necesitamos las fichas de las máquinas. ¿Dónde están las fichas? ¿Qué Sí, pasó tengo, con las fichas? pero teníamos que poner ahí mismo. Claro, aquí tienen que comprimir y cargar, aquí mismo. A ver, proyecten las fichas. Les dejo de compartir, proyecten la ficha para hacerles notar algunas cosas. Marquito, ¿puedes compartir, porfa? Ya le comparto. Comparta, comparta. Ya se está proyectando. Sí, ya se ve, ya se ve. Expliquen. Si me escuchan. Sí, Inge. A ver, ¿qué máquina es? ¿En qué proceso está? ¿Qué características tiene? Muestren una fotografía, muestren las características técnicas, cuál es el ancho, el largo, la profundidad, etcétera. Ya, esta máquina es, o es el tanque de recepción de la leche, que tiene una antigüedad del 2010. Las características generales es que este tanque o máquina se va a utilizar para la recepción de la leche. Tiene un peso aproximado de 750 kilogramos y es de la nacionalidad brasileña. Y el fabricante es el Innospa. Las especificaciones de largo, ancho, alto son: el largo tiene de 3.560 milímetros, el ancho de 2.300 milímetros y el alto de 1.940 milímetros. Y esto se utiliza con un motor de 220 voltios que tiene una fuerza. ¿Para qué se utiliza ese tanque? ¿Es un tanque o es una marmita? Es un tanque.
Es un tanque de recepción y refrigeración. Ya, es un tanque de recepción y refrigeración. Y utiliza, dice, un motor de 5.5 HP. Pero aquí está mal, ¿no? Verán lo que hace. Dice, bajé. 5.5 HP, 0.55 kilovatios. ¿Qué es eso? 0.55 la potencia. ¿En qué unidades? ¿En qué sistema? Sistema. ¿En qué sistema es eso? ¿En qué sis- sistema es? Ah, El sistema internacional. ya, ¿y HPs en qué sistema es? Sistema. ¿En qué sistema es? Rápido. Eso es física de primer semestre. Señor, ¿quién está proyectando? El sistema inglés. Sistema americano, ¿no? Inglés. Pero rápido, eso es rápido. ¿Y cómo saca esa equivalencia? Dice 5.5 HPs, 0.55 kilovatios. ¿Cómo sacó eso? Eso lo encontré en la ficha técnica de esa máquina. O sea que si encuentra, no sé, pues que un metro es igual no sé, a 3 libras, pone como está. Eso está mal. Según esa ficha, ahí 5.5 HP es igual a 0.55 kilovatios, que eso no es. Terrible, es pésimo. Un HP equivale a 0.746 kilovatios. Y tienen que transformar. Por ejemplo, 5.5 HP puede ser que sea un motor de 5.5. Entonces transformen a kilovatios haciendo una simple regla de 3. Un HP es igual a 0.746 kilovatios. Corrijan y transformen, saquen ahí el valor que corresponda. Revoluciones, si es motor debe tener revoluciones, si es motor debe tener amperaje, si es motor dice a 220, número de modelo. Ya, ¿qué más? Pero está mal, verán, eso de esa equivalencia de potencia está mal. Está faltando si es motor, de ley tiene revoluciones, de ley tiene amperaje, de ley tiene fases, que es monofásico, bifásico, trifásico. Señor, ¿quién está proyectando? Me olvido. Es monofásico. Mayashungo, monofásico. Y entonces, ¿por qué dice que es a 220 voltios? ¿Cree usted que habrá un motor monofásico a 220 voltios? No hay. Y entonces, ¿qué significa que sea monofásico, bifásico y trifásico, señor Mayashungo? Cuando hablamos de fases, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántas líneas ingresa al motor? ¿Cuántas líneas de energía? Ya ¿cuántas líneas energizadas? ¿Cuántas fases? Cada fase es una línea energizada. Entonces, no puedes ser monofásico porque es a 220 voltios y necesitamos al menos dos fases.
Podría ser bifásico, podría ser trifásico, pero ahí no me dice usted, no pone. No pone el fabricante. Cojinetes tiene, que son los rodamientos. Diámetro por largo. Falta información. Entonces, verán. Motor dice, verán lo que ponen. Verán, dice 3.560 milímetros, 3.50 metros. O sea, un motor de 5 HP de 3 metros de largo. Imagínense. Eso no existe ni... O sea, ese motor, un motor así de ese largo, por lo menos ha de ser de unos 120 HP. O sea, o está mal, que en realidad lo que se ve que está mal es este dato de largo, este dato de ancho y este dato de alto. Porque verá, lo que me están diciendo aquí es que el motor, aquí es la sección del motor. El motor me dicen que tiene 3.56 metros de largo, 2.30 metros de ancho y 1.94 metros de alto, el motor. ¿Y cuánto tiene de diámetro el tanque? ¿Cuánto tiene de alto? ¿Y cuánto tiene de, ya, diámetro y alto es suficiente? ¿Dónde están esos datos? Estos de aquí, que es de largo, ancho, alto, eso eran del tanque. ¿Y por qué pone en el grupo del motor? Sí, me confundí acá. Chuta, yo también me voy a confundir y los voy a dejar de semestre. ¿Qué le parece? Cuando me diga por qué perdí, yo le voy a decir, me confundí, disculpará nomás. ¿Qué dice? Ah. Entonces necesitamos, si es un tanque de enfriamiento, tiene un motor, los datos del motor. ¿Ustedes ya estudiaron mantenimiento o están estudiando? Ya Ah, estudiamos, ¿cómo? ya estudiamos. Ya, y entonces, ¿por qué cometen tantos errores en poner datos de máquinas? ¿O será que el resto no se equivocan así? Entonces aquí verán, esto es un tanque. Si es un tanque de refrigeración, tiene un diámetro, tiene un alto. Tendrá material, de qué material es, de acero inoxidable, la procedencia, el peso. Y luego acá tiene un motor, si es que tiene un sistema de refrigeración, tiene un motor. Entonces, este bloque, desde donde dice motor hacia abajo, es para datos del motor. Lo que está desde componentes eléctricos hacia arriba, empezando desde nacionalidad hacia arriba, son datos del tanque. Y ahí en los datos del tanque tiene que poner el largo, el ancho. Y en realidad, si es que es un tanque redondo, es un tanque, o sea, cilíndrico, con el diámetro y la altura tiene, pero no sé por qué pone largo, ancho, pareciera que es cuadrado o es rectangular. Entonces, ¿qué mismo es? ¿El tanque qué? ¿Cilíndrico o qué? Señor Mayashung, ¿cómo Sí, es el tanque? ¿Ah? es cilíndrico. Y ahí entonces, ¿por qué no pone el diámetro y el alto y suficiente? ¿Por qué pone el largo y ancho? Señor Mayashung. Sí, Y entonces, corrijan eso. Bajemos. Darás en cuenta lo que hacen, ¿no? O sea, pareciera que están en segundo semestre, no sé, en tercero, o están en el colegio, las cosas que hacen. Están en séptimo semestre, el próximo semestre salen y van a salir así. ¿Y esto qué es? Pasteurizador. Ya. A ver, datos del pasteurizador. Peso. tiene un peso de 120. Ya. Ujú. Y verán, y abajo vuelven a poner, ¿no? Largo, ancho, alto. Y ponen en el grupo de motores. Entonces, ¿qué? Este largo, este ancho y este alto, ¿de qué es? ¿Del motor o del pasteurizador? Del pasteurizador. Ya, entonces tiene que ir arriba.
Bajemos. Ya, pero faltan datos del pasteurizador. ¿Cuál es la potencia general del pasteurizador? ¿Cuál es el volumen que puede albergar? Modelo. Dejan la mayoría de celdas vacías. Voltaje a 220, miren, amperaje 49 amperios. No creo que sea 49 amperios. 49 amperios a 220 voltios. Estamos hablando de una potencia de, no sé, pues de por lo menos unos 75 HP. No creo que este pasteurizador tenga una potencia de 75 HP. Sería un pasteurizador gigante. Está mal esos datos. ¿De dónde sacaron esos datos? El internet. No creo que esté así en el internet. Bajen. Dice Cuba. Cuba para cuajada. Ya. Peso. ¿Y qué es una cuba cilíndrica? Una cuba cuadrada. Ah, ya cuadrado. ¿Y dónde está el largo, el ancho y el alto? Lo mismo acá abajo en los motores. En los motores. ¿Qué material es la cuba? ¿De qué material es? ¿Qué espesor del material? ¿Qué pasó? No dicen que ya han estudiado mantenimiento. ¿Por qué no aplican? Ah, señor Mayashung. Señor Mayashungo, ¿por qué no aplican lo que aprendieron en mantenimiento? Ah, le escucho. Señor Mayashungo, Sí, ¿por qué no aplica, digo? Diga algo, ¿por qué no aplica? ¿Quieren repetir la materia para que aprendan el otro semestre? Señor Mayashungo, le estoy preguntando, ¿quiere repetir la materia para que aprenda ya el otro semestre? Señor Mayashungo, sí, diga. le estoy preguntando, ¿quiere repetir la materia y así ya aprende el otro semestre? No, en este semestre mismo. Pero Ya, entonces aprenda este semestre, corrija, aplique. Esto de levantar fichas de máquinas, esto es básico, es una de las primeras cosas que se aprende en mantenimiento. Entonces apliquen, bajen, baje, baje. ¿Qué más máquinas tiene? Aquí tiene prensa para queso. ¿Esa es una prensa? ¿Es manual o es ya una máquina hidráulica, neumática? ¿Qué es? es manual. Ya es manual. Debe tener dimensiones, debe ocupar un área, donde está el alto, el ancho, la profundidad, dónde está la altura, dónde está la presión que puede ejercer, cuánto de presión ejerce. ¿Dónde están esos datos? No, no tengo solo las dimensiones que están abajo en los motores. No. Entonces ahí le falta el alto, el ancho, la presión que ejerce. Puede ser una prensa de doble émbolo, de un émbolo. ¿Dónde están esos datos? No hay, baje. Tina de salación, es una tina. ¿Qué es la tina? ¿Es redonda, es cuadrada, es rectangular? ¿Qué tipo de tina es? Es cuadrada, ¿Ya? ¿De qué material es? de acero inoxidable. ¿Qué tipo de acero? Eso no sé.
Debería hay aceros al carbono, hay aceros grado maquinaria, hay aceros inoxidables. Dentro de los inoxidables hay el cromoníquel. Dentro del cromoníquel hay 304, 316. Eso es material, tienen que saber. Ingenieros que no saben eso. Bajemos. Dice envasadora de vacío. Ya. ¿Cómo funciona el envasador? Señor Mayashungo. ¿Mande? ¿Cómo funciona el envasador? ¿Con qué fuente de energía funciona? Eléctrica. ¿Ya? ¿Cuál es la potencia? Sí. No, no tengo. Y entonces, ¿cuál es la presión de trabajo del envasador? ¿Cuál es el alto? ¿Cuál es el ancho? ¿Esa para qué la utilizan la envasadora, señor Machungo? Para infundar los quesos. Ya, pero ¿cómo entran los quesos? ¿Los coloca usted en la máquina o vienen por una cinta transportadora? ¿Cómo es? ¿Para enfundar y mandar los quesos al vacío? ¿Así? ¿O qué? No coloca el operario en la máquina. Ya, pero el queso queda enfundado al vacío. Ah, señor Mayashungo. ¿Cómo dije? ¿Cómo? Mm, ¿No me puede repetir la pregunta? ¿Cómo quedan los quesos envasados? ¿Al vacío o cómo? Sí, al vacío. Ya, entonces debe trabajar bajo presión, o sea, genera una presión de vacío. ¿Cuál es el valor de la presión? ¿En qué unidades se mide la presión, señor Mayashungo? Presión en newtons. En newtons la presión. Chuta. ¿Sí estudió física, señor Mayashungo? Sí, Y entonces, ¿por qué me dice que la presión es en newtons? no, Los, no, newt- como los que newtons son unidades de pascales. qué? Ya, pascales. Ya, pascales, ¿qué más? Pascales, ¿qué más? En newton metros cuadrados. Ya, eso es pascales. ¿En qué más? ¿Qué sistema es pascales? ¿Sistema internacional, sistema técnico, sistema americano? Pascal es el sistema, Sistema internacional, técnico, americano. sistema ¿Quién? internacional. Presión. Sistema internacional, ya. En sistema americano, ¿en qué unidades es la presión? En, ¿Qué fue, señor Mayashungo? ¿En qué sistema, en qué unidades en sistema americano está la presión? en PCI, Ya en PCI y en sistema técnico. en ¿Qué fue? Está buscando en el internet, pero busque rápido. ¿En qué sistema? ¿En qué unidad del sistema técnico la presión? no, eso no me acuerdo. En bares. Ya, entonces necesitamos datos de presión, necesitamos datos de potencia, necesitamos, si es que ya es potencia, ya tiene potencia, tiene un motor eléctrico. Y si es motor eléctrico, necesitamos datos de voltaje, amperaje, el número de fases, tipo de conexión. Si es triángulo estrella, ¿dónde está eso? Ahí no está. Y entonces, ¿qué hizo? Deje de compartir. Vamos a revisar otra persona, corrijan eso. A ver, vamos con otra persona. Voy a las fichas directo, ¿no?
A ver, señorita Zurita, proyecte sus fichas. Sí está. Inge, ¿será que mi compañero de pronto puede compartir? Porque yo estoy desde el celular. Ya. Que Mi compu proyecte está su bloqueada. compañero. ¿Quién es su compañero? Araceli Huaraca. Ya. Señorita Huaraca, proyecte. Ya. ¿Qué máquina es esa? Ya, Inge, bueno, aquí antes de nada está mal porque también le puse aquí las medidas. Ya. Es una sierra circular. ¿Cuál es su producto? ¿Qué están Los, produciendo? los portanúcleos, dije, en el ámbito de la agricultura que le dijimos la otra vez. No le escuché, se le entrecortó. ¿Qué dijo? El portanúcleos, dije, en la línea de apicultura, productos de madera. Ah, ya, para Ya. las abejas estas, ¿no? Ya, Sí, ya. ya. Entonces, esta es una sierra circular, es una máquina eléctrica que se usa para realizar cortes de precisión. Se trabaja 10 horas a la semana, es una máquina de nacionalidad ecuatoriana, mandado a hacer por la empresa. El fabricante son máquinas Salazar. Ya. ¿Cuáles son las Entonces, dimensiones de la máquina? ¿El ancho, el alto, ya, la profundidad? el largo de la mesa de trabajo, que es la parte de aquí, es de 111 centímetros. Ujú. El ancho es de 64 centímetros. La altura de la base a la mesa de trabajo es de 85 centímetros. Ya. La altura de la regla guía que está encima de la mesa de trabajo Ujú. es de 13.5 centímetros. Ya. Y el largo de la mesa de la regla guía que se usa en la mesa de trabajo es de 69,6 centímetros. Ya. Aquí el mantenimiento que se le hace es engrasar la mesa de trabajo, que eso es diario. Ahora, ¿cuál es el espacio total que ocupa la máquina? ¿Cuánto es su área y su volumen total? Porque ahí no está diciendo usted cuánto es. Porque me da datos, verá, me da datos de la mesa de trabajo, 1.11 metros, está bien, mesa de trabajo ancho 64 y la altura a la mesa de trabajo 85 centímetros, altura del piso a la mesa. Ujú. Altura de la regla guía 13.5 centímetros. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene de ancho total esa máquina? ¿Cuánto tiene de alto total? ¿Y cuánto tiene de profundidad? No lo sé, Inge, tuviera que hacer el cálculo. No tengo aquí la verdad. Porque aquí tenemos otra mesa que aquí es la mesa de trabajo del taladro, que también se sumaría al ancho total de toda la Ajá, maquinaria. ajá, Entonces aquí la mesa de trabajo del taladro es de 77 centímetros. Lo que ya, tuviera que sumarle al ancho de acá de la mesa de trabajo y sería ya, 77 más 64 y tuviera mi ancho total. ya, A mi largo total tuviera que sumarle el largo que tengo de la base a la mesa de trabajo más mi regla guía. ya, Y ahí tuviera mi largo. Entonces tuviera que hacer esos cálculos. ya. Hay que hacer eso, ¿no? Eso se necesita. Necesitamos el espacio total porque eso nos va a permitir calcular. Ahora, verá, esa es una sierra, era, ¿no? Sí, Póngale, una sierra súbale. eléctrica. Ya, es una sierra eléctrica que prácticamente es elaborada por alguna empresa y es artesanal. Esto es artesanal, no es muy industrial el tema. Ahora, en vista de eso, los datos de la máquina, inclusive a veces estos fabricantes entregan los datos y a veces no los entregan completos. Sin embargo, ahí se ve que, por ejemplo, tiene un motor eléctrico. ¿Dónde están los datos de ese motor? Ya, Inge, aquí están los datos del motor. Es de 5.5 HP, 17 1750 revoluciones por minuto, con un amperaje de 32, con un voltaje de 120 o 140, pero la máquina es conectada a 120. Pero ahí Es de dice fácil. 220, 240, dice. Sí, esto le saqué de la placa del motor,
pero se utiliza de 220 porque es conectada a 220. Ya, 220. Entonces, con eso el amperaje sería de 16. Ujú, Ya, pero le puse lo de la placa del motor. ya. Es bifásica y esta es la marca Del del motor motor. es un web. Ya. Y ya. Ya, Y eso de es del ahí, motor. sí, este también es el número y el El modelo del modelo motor. del motor. Y ya, esos son todos los datos que tengo de esta máquina. Y aquí en varios le puse que es una máquina de doble banda, porque el motor es de doble banda. Ya, ya. Ya, A esa ver, es la... entonces de esta máquina lo que le está faltando son esos datos que le digo, ¿no? El total, el ancho, el alto, eh, la profundidad. Ahora, verán, aquí, en esta misma ficha técnica, lo que se coloca son los mantenimientos mínimos que se ejecutan. Ya les voy a proyectar el ejemplo de ficha. A ver, dejemos de proyectar, señorita Guaraca, ¿ya? Ya, ya. Verán, les voy a explicar, ¿no? Entonces, verán, ustedes, hay algunas situaciones, yo espero que no sean todos, ¿no? Pero, por ejemplo, el señor Mayashungo confunde unidades de potencia, confunde, eh, no transforma bien de un sistema al otro, entonces por eso les voy a mandar a hacer una consulta de algunas cosas para que ustedes repasen, porque están en séptimo semestre y no pueden salir así ustedes. Van a ir a octavo, van a ir de la universidad y necesito que repasen eso, que yo sé que eso es física, algunas cosas de física que ustedes están confundiendo. Entonces verán, si están viendo la ficha de la máquina, si están viendo, ¿me confirman? Sí, sí se ve. Ya, a ver, entonces vamos analizando. Este es un ejemplo, es uno de los más sencillos. Hay máquinas de todo tipo, pero ustedes como ingenieros o como futuros ingenieros tienen que saber cuáles son las características técnicas mínimas que se deben especificar en las máquinas. Ahora, no hay una receta, porque podría sacarse un recetario y decir, a ver, de esta máquina esto, de esta máquina esto. Entonces, ¿de qué depende eso? Del conocimiento que usted tenga de los equipos que tiene a su cargo o de los equipos que usted va a evaluar. Y para eso hay que estudiar, hay que dominar muy bien la física, hay que dominar muy bien sistemas de unidades, hay que entender lo que son máquinas, tipos de máquinas, hay que entender estructura de las máquinas, hay que entender cómo se especifica las características técnicas de las máquinas a través de fichas técnicas. Entonces viene una teoría que yo esperaría que ustedes hayan estudiado eso en mantenimiento industrial, porque ustedes ya han tomado esa materia. Sin embargo, yo les voy a mandar a averiguar eso y les voy a explicar, porque no puede ser posible que estemos a estas alturas y que empecemos a confundir ciertas cosas. Pues a mí lo que me interesa es que aprendan. Y para eso, si es que hay que mandarles a consultar y explicarles, yo les explico, yo no tengo problema. Pero yo esperaría que ustedes eso sepan, porque ya han recibido mantenimiento industrial, han recibido electricidad, han recibido física. Y no es bueno que se den esos casos que se están dando, ¿no? Entonces, verá, una ficha técnica de una máquina es como la cédula suya, ¿no? Que especifica información fundamental de la máquina. Entonces, en este caso, miren, es una fresadora, que es una máquina herramienta. Entonces, hay máquinas herramientas, hay equipos, hay instrumentos, hay, ¿qué más? Ya dije, máquinas herramientas, instrumentos, equipos. Y no es lo mismo una máquina que una máquina herramienta. En este caso es una máquina herramienta, que es distinta a una máquina. Entonces, se especifica a través de estas fichas que puede servir para máquinas de herramientas, para equipos, para instrumentos, que son conceptos diferentes. Y justo eso les voy a mandar a consultar y les voy a explicar, pero ya les voy a explicar brevemente ahora. Entonces, miren, aquí nos dice una máquina número. Es una fresadora número 26. Seguramente esta empresa tiene más de una fresadora. Tendrá unas 30, unas 40 fresadoras, pero más de 26 sí tiene, porque esta es la fresadora número 26. Fabricante First. Antigüedad, el año de fabricación 1995. En nuestras empresas, nuestras industrias, sobre todo en el Ecuador, no hay a veces ni datos de las máquinas y usted tiene que levantar.
Entonces, en este caso, 1995. Número de serie de fabricación. Miren, esta máquina no tiene ni el número de serie de ese encuentro. El modelo tampoco tiene. Es una máquina bastante antigua, pero eso debe estar en placa. Y si no está, pues no se coloca, no hay problema. Características generales se utiliza como punteadora, ¿sí? ¿Qué es puntear? Es cuando usted va a hacer un hueco en alguna parte, hay que puntear, es decir, hay que hacer aquí, una ranura, aquí hay que perforar para que deje la huella y luego entre en la broca y no se zafe. Eso es puntear. Entonces, esta máquina fresadora se utiliza para puntear. O sea, es una máquina que no tiene mucha potencia, por eso la están utilizando para puntear. No están utilizándola para perforar. ¿Qué más? Dice peso 2100 kilogramos. Miren, es bastante pesado. Es una fresadora. Horas de uso no tienen registros, dirección del proveedor, no se sabe quién vendió este equipo, la dirección menos, nacionalidad no han puesto, esta puede ser alemana, puede ser americana, puede ser china, no han puesto. Orden de compra, el número de orden de compra con el que se compró la máquina no tiene. Seguramente es una industria pequeña, seguramente es una máquina overjoleada, repotenciada, por eso no hay esos datos. Entonces, no nos hacemos problema de eso. Ahora, miren, las máquinas tienen componentes eléctricos o no los tienen, o pueden tener componentes neumáticos, componentes hidráulicos. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, aquí lo que nos estaría faltando de esta misma ficha es las dimensiones. Porque esta máquina va a tener un ancho, va a tener un alto desde el piso hasta acá. Aquí está un motor eléctrico arriba. Va a tener una altura y también va a tener una profundidad. Esos datos necesitamos nosotros para hacer nuestros cálculos. Aquí no están. Tendrían que estar aquí. Ancho, alto, profundidad. Y tendría que estar todos los datos que están faltando aquí. Entonces, esta máquina tiene componentes eléctricos y aparece un componente fundamental que es un motor. Sí, porque podría tener contactores, podría tener relés, podría tener un tablero eléctrico, podría tener resistencias eléctricas, no sé, dependiendo del tipo de máquina. Entonces aquí, a ver, veamos. Miren, sí tiene aquí. Miren aquí, entonces esta ficha habría que cerrarla aquí así. Y estas especificaciones se podrían colocar acá debajo, que sería lo ideal, o cerrar esto para diferenciar de la parte eléctrica, de la parte mecánica como tal. Y sí tiene, mire, largo máximo de trabajo 900 milímetros, o sea, 90 centímetros. Ancho máximo de trabajo 400 milímetros, o sea, está dando estas medidas, mire. Está dando esto. Esto de aquí está dando 90 centímetros, esto, y está dando este ancho desde acá. De aquí a acá, lo que es mesa, está dando 40 centímetros. Aquí está dando esto. Alto máximo de trabajo está dando 500 milímetros, o sea, me está dando desde la broca hasta la mesa. Y nos dice que esto puede ser máximo de 50 centímetros o 500 milímetros, que son datos fundamentales en una fresadora. Entonces me da esa información que es útil sí, pero no es suficiente para nuestro caso. 12 velocidades de 35 a 2200 revoluciones por minuto, es decir, puede tomar velocidades que van entre estos rangos. 8 avances, miren. Mantenimiento, miren, en las máquinas se coloca el mantenimiento mínimo que se ejecuta, limpieza y lubricación con este tipo de aceite, control de aceite, SAE 40, me está diciendo el tipo de aceite. Estas máquinas tienen aquí, a ver acá, en la caja de transmisión tienen para colocar
aceite, y es un aceite grado 40, y dice que se debe colocar 6 litros y filtro. El filtro se tiene que cambiar de manera anual, el filtro de aceite. Cambio de correas, esta máquina tiene aquí unas correas que llevan transmiten el movimiento desde el eje principal donde está la caja hasta el eje donde está la broca. Y esas correas son de este tipo. Y son 3 correas y se cambian de manera anual. Revisión de compra eléctrico y servos. Como es una máquina que cambia velocidades, tiene servos. Fases, dice avance rápido. Acá, a ver, veamos, avance rápido, 2500 metros por minuto. Revisión de hidráulicos anual, de componentes hidráulicos. Cambio de rodamientos, mire, me está diciendo rodamientos 32005, 3207 del cabezal. Y dice que estos rodamientos se cambian cada 18 meses. Hay que hacer limpieza de líquido refrigerante cada 2 meses. Entonces aquí en esta mesita, aquí abajo, tiene líquido refrigerante que circula y que cae por acá para que refrigere la broca y el material que va a perforar. Eso es lo que dice. ¿Qué más? Servicios, movimientos hidráulicos, necesidades ya. Es una ficha bastante sencilla de esta máquina. Entonces verán, a lo que vamos es lo siguiente. Y esto ustedes van a consultar. Necesito que ustedes repasen porque, o sea, yo estoy hablando con estudiantes que están en 7º semestre, que han estudiado electricidad, que han estudiado física, que han estudiado mantenimiento industrial, que han estudiado esas materias que son de fundamento para llegar a este semestre, pero veo que lamentablemente se confunden en cosas básicas. Miren, yo he copiado la máquina de la compañera Araceli, ¿no? Sí, Ya. Entonces, miren, después de la explicación de esa, vamos a explicar esta máquina, de esa máquina. Una vez que explicamos eso, vamos a explicar esta máquina. Esta máquina es artesanal, es decir, es construida por alguna empresa de manera artesanal. Y es una máquina cortadora, por aquí debe estar la sierra, por aquí. Y con este eje está montada sobre este eje una sierra, aquí está cortando. Tiene una mesa de trabajo que tiene un ancho y tiene una profundidad. Estos datos deberían dar, este dato me parece que sí nos dio, este dato que son fundamentales. Ahora, por ejemplo, aquí debería decirnos cuál es el diámetro máximo de sierra que se puede montar. Este diámetro también debería estar especificado. ¿Qué más? Ancho, largo de la mesa, diámetro máximo de la sierra, tipo de sierra. Aquí nos está diciendo la potencia del motor. Entonces ahí en el motor, miren, en los motores eléctricos va potencia en HPs, voltaje en voltios, va amperaje en amperios, tipo de conexión, ¿sí? Tipo de conexión. Y eso también anoten para que consulten. Puede haber conexión estrella o conexión triángulo. Esta es para alto voltaje y esta es para bajo voltaje. Electricidad, es electricidad básica esta. Ya, tipo de conexión, potencia, voltaje, amperaje. ¿Qué más? Del motor, marca, modelo. Ya. Y en el motor hay una información que se llama el frame. El frame es fundamental. ¿Qué me da el frame? Si nosotros tenemos una vista del motor, este motor tiene un eje. ¿Sí? Tiene un eje. Porque adentro tiene un rotor y tiene un estator. Este eje está montado, está adherido al rotor. Entonces el frame son las dimensiones fundamentales del motor. Por ejemplo, altura desde la base al centro del eje. Por ejemplo, ancho máximo del motor, incluido el eje. Por ejemplo, diámetro del eje.
Este eje tiene un diámetro. Por ejemplo, esto de aquí es para montar. Si nosotros le sacamos una vista superior, tiene pernos de anclaje aquí. Entonces me da estas distancias entre ejes de los agujeros, ¿sí? Y me da este ancho de la base, este ancho, este de aquí. ¿Qué más? Ya dijimos de la base al centro del eje, ya está, a esta altura. Entonces el frame del motor, consulten lo que es un frame del motor y traigan ejemplos. Consulten lo que son características técnicas mínimas de un motor eléctrico, que esto deben saber. Esto ya deben saber. ¿Qué más? Ahora, miren, de esta máquina, como nosotros, nuestro interés en esta materia es calcular espacios, áreas que ocupan la máquina, entonces necesitamos saber cuál es el ancho total de la máquina. O sea, cuánto ocupa de ancho, el total. Miren, todo este ancho. Necesitamos saber cuál es la altura total de la máquina. Y necesitamos saber si esta mesa es fija o es móvil, porque cuando es móvil se aumenta. Entonces, hay máquinas que, por ejemplo, tienen mesas y esas mesas son fijas. O sea, usted trabaja frente a la mesa, pero esa mesa no se mueve de ahí. Pero hay máquinas como las fresadoras que estas mesas se desplazan. Y se llama carrera de la mesa. Es una carrera. Porque ahí es una distancia fija y acá es una distancia ya móvil. Mire, entonces, esos datos necesitamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular el espacio, la superficie estática. La superficie estática de una máquina es igual al ancho por el largo, X por Y. Entonces, en este caso necesitamos saber cuánto ocupa de área esta máquina, ¿sí? Cuánto es el ancho y cuánto es el largo de la máquina. Ahora, cuando esta mesa se mueve, se tiene que aumentar los recorridos o las carreras de la mesa. Y eso tienen ustedes que también averiguar si es mesa fija o es mesa móvil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos para calcular. Ahora, ustedes como industriales, ustedes que ya están en séptimo semestre, que están a punto de salir, tienen que saber lo siguiente, o sea, al menos lo siguiente, y esto es consulta. Máquinas. Clasificación de las máquinas. Estructura. Dentro de clasificación aquí ejemplos, ¿no? Ejemplos de máquinas. Ejemplos de máquinas. Entonces, dentro de la clasificación hay máquinas eléctricas, hidráulicas, neumáticas, hay máquinas térmicas, hay máquinas transportadoras. Y entonces ponemos la clasificación y los ejemplos. Estructura de las máquinas. Entonces, miren, todas las máquinas, cualquier tipo de máquina tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura de las máquinas? La siguiente estructura. Una máquina es esto. Y una máquina se puede descomponer en sistemas. Sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema N. Ese sistema se puede descomponer en subsistemas. Subsistema 1, subsistema 2, subsistema N. Ese subsistema se puede descomponer en mecanismos. Y puede ser mecanismo 1, mecanismo 2, mecanismo N. Y esos mecanismos se descomponen en elementos.
Y puede ser elemento 1, elemento 2, elemento n. Entonces la máquina tiene una estructura. Todas las máquinas. Sí, tiene esa estructura. Hagamos el ejemplo con esta máquina. Miren, esta máquina ahí cómo está. Tiene una estructura y tiene un sistema mecánico. Entonces, esta máquina que se llama cortadora. Esta máquina que se llama cortadora tiene un sistema eléctrico donde tiene el componente más visible. Está feo. Entonces les decía, ¿no? Tiene un sistema eléctrico en donde el componente más visible es el motor. Pero no solo el motor forma parte del sistema eléctrico, porque detrás de este motor vienen unos cables. Miren, aquí están los cables. Parece que fueran los cables. Y estos van a un tablero eléctrico. Y en este tablero eléctrico hay contactores, hay relés, hay botoneras, hay luces piloto, etc. Entonces aquí, este sistema eléctrico tiene un elemento que se llama motor eléctrico. Ahora, si nosotros nos vamos hacia atrás en el sistema eléctrico, vamos a tener un subsistema. Y va a ser un subsistema que se llama subsistema de potencia. Porque son todos los elementos que determinan o que generan potencia en el sistema eléctrico y un subsistema de control. Dentro del subsistema de potencia está. Entonces, miren, no se olviden, ¿no? Esto era máquina, estos son sistemas, estos son subsistemas y tendríamos que bajarnos a mecanismos. Entonces, aquí vienen los mecanismos. Entonces, aquí en el subsistema de potencia viene un mecanismo que es el motor. Y este motor tiene elementos. Tiene un rotor, tiene un estator, tiene cojinetes o rodamientos, tiene carcasa, tiene borneras, ¿qué más? Tiene ventilador, tiene un soporte, una base. ¿Qué más? Tiene un eje. ¿Qué más tiene este eje? Motor, estator, rotor, borneras. Ya. Entonces, miren, ¿cómo hemos desagregado? Miren, de la cortadora tenemos un sistema eléctrico, tenemos un sistema de potencia donde está el motor, ¿sí? Y el motor tiene elementos, rotor, estator, cojinetes. Entonces, estos elementos, por ejemplo, el rotor, el cojinete. A ver, no, vamos acá, estoy confundiendo. El cojinete, la carcasa, el ventilador, el soporte, el eje son elementos mecánicos de características o de naturaleza mecánica. Pero el estator, las borneras, ¿sí? ¿Qué más tiene? Sí, estos son elementos de naturaleza eléctrica. Y estos elementos de color verde son elementos de naturaleza mecánica. O sea, una máquina tiene elementos eléctricos, elementos mecánicos, elementos hidráulicos, elementos electrónicos, ¿sí? Y se va desagregando. Ahora, miren aquí. Si nosotros nos vamos al sistema de potencia, nos iremos a un tablero. Y en ese tablero eléctrico vamos a desagregar una serie de elementos. Por ejemplo, tiene contactores, relés, cables, tiene regletas, tiene luces piloto, tiene botoneras. Y empezamos a desagregar. ¿Sí? Entonces,
desagregamos el sistema eléctrico. Y acá podemos desagregar el sistema mecánico. Entonces, vamos por acá al sistema mecánico. Entonces el sistema mecánico tiene estos soportes, mire, estas bases. Tiene esta mesa, tiene este eje, todo lo que es mecánico. Entonces, ese sistema mecánico tendrá un subsistema, que es el sistema de soporte, y tiene otro subsistema, que es el sistema de movimiento. Y el sistema de soporte tiene un mecanismo que es una mesa, tiene una base. Estos de aquí son tirantes, estos que cogen aquí son tirantes. ¿Sí? El sistema de movimiento, en cambio, ¿qué tiene? Tiene poleas, tiene bandas, tiene ejes, y vamos desagregando. En este sistema de soporte, por ejemplo, debajo de la mesa o en la mesa están los pernos, están las tuercas, están pasadores, están los seguros, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que ustedes como ingenieros tienen que entender lo que hace la máquina, cómo funciona, qué estructura tiene. ¿Sí? Y para eso tienen que tener conocimiento de teoría de esto, qué son las máquinas, clasificación, estructura, ejemplos. Pero también tienen que diferenciar entre lo que son máquinas. No es lo mismo una máquina que una máquina herramienta. Entonces, de la máquina herramienta lo mismo, clasificación, estructura, ejemplos. No es lo mismo equipos, lo mismo, clasificación. No es lo mismo que instrumentos. Son cosas diferentes. ¿Dónde se ve esto? En mantenimiento. Entiendo que han de haber visto. Entonces, ingenieros, eso por un lado. Por otro lado, física. ¿No? Física, ustedes, imagínense, llegamos a séptimo semestre y no sabemos ni cuáles son los sistemas de unidades. No sabemos en qué unidades está la potencia, las presiones, los caudales. Entonces, de física necesito que repasen esto. Sistemas de unidades. ¿Qué necesitamos? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Entonces, dentro de los sistemas de unidades, nosotros vamos a necesitar que ustedes revisen el sistema internacional, el sistema técnico y el sistema americano. Y desagreguen todas las unidades. Unidades de tiempo, distancia, presión, caudal, todo. Todas las unidades en cada uno de los sistemas. ¿Sí? Eso, una primera parte. Sistema de unidades, esto es primero. Segundo, vamos a ver lo que es fuerza, que es unidades, ejemplos. Vamos a ver lo que es presión, lo mismo. Vamos a ver lo que es caudal. Vamos a ver lo que es potencia. Dentro de potencia necesitamos potencia eléctrica, potencia hidráulica, potencia térmica,
Y claro, de potencia todo lo que son unidades, ¿no? Ejemplos. Ya. Nos vamos a meter a potencia eléctrica. Y vamos a ver lo que es potencia monofásica, bifásica, trifásica. Vamos a revisar lo que es triángulo de potencias. En triángulo de potencias necesitamos potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. ¿Sí? Entonces se van a encontrar con un triángulo de potencia y aquí está el phi. Vamos a ver lo que es este cos phi, es el factor de potencia. Entonces factor de potencia. Factor de potencia, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Cómo se calcula? A ver, entonces estamos con sistemas de unidades, fuerza, presión, caudal. Aquí me falta energía también. De todo esto necesitamos las ecuaciones, las fórmulas. Potencia eléctrica, monofásica, bifásica, triángulo de potencias, factor de potencia que representa ya. De estas potencias necesitamos ejemplos Muchachos, de juega con seguidores, equipos, dice Moisés. Ahí equipos estamos, que muchachos, se estoy dictando el especifican en código de estas escuela para potencias. que entren. Entonces aquí, por ejemplo, se van a encontrar con motores, ¿en qué potencia? Si decimos HP, ¿qué tipo de potencia es? ¿Qué potencia es esa? ¿Es activa, es reactiva, es aparente? Si digo un transformador, ¿qué tipo de potencia es? Por ejemplo, los transformadores se expresa la potencia en voltio-amperios. ¿Qué tipo de potencia es esto? ¿Es activa, reactiva o aparente? ¿Sí? Entonces, potencia eléctrica. Aquí vamos a ver máquinas eléctricas. Aquí, ¿qué son? Tipos, ejemplos y uso. ¿En qué se utiliza? ¿Qué más? Presión, potencia. Materiales. Tipos. Entonces, en tipos se van a encontrar metales, polímeros. De todo esto, conceptos, clasificación, ejemplos y usos. Ahora nos vamos a meter a lo que es aceros. A ver, espérenme. Nos vamos a meter a lo que son aceros. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se obtienen? Clasificación. Y dentro de clasificación, aceros, grado, maquinaria. Aceros rápidos. Aceros de construcción. Aceros de alta aleación.
Aceros de baja aleación. ¿De qué acero se construyen las máquinas? Por sectores. Entonces, hay máquinas para el sector alimenticio, máquinas para el sector alimenticio, sector de la construcción, sector alimentos, sector construcción, sector minero, el sector de la siderúrgica, sector, sector salud. ¿Ya? Esto. Entonces, esto ustedes deben saber. Todo esto que les digo deben saber. O sea, cuando yo les pregunto, les digo, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, cosas fundamentales. Potencia, caudal, presión, energía. ¿En qué sistema de unidades? Unidades, ecuaciones. Esto tienen que saber porque esto es física. Esto de potencia eléctrica, esto es electricidad. Para eso han recibido electricidad, tienen que saber todo esto. O sea, recuerden nomás, revisen sus apuntes y si no, consulte. Máquinas eléctricas, qué tipo de máquinas hay, clasificación, ejemplos y usos. Y esto de acá, materiales también, por eso ustedes han recibido procesos de manufactura y ahí deben haber recibido los tipos de materiales. Dentro de esto nos vamos a ceros, que son como se obtiene la clasificación. Aquí hay alguna clasificación fundamental y de ahí nos vamos a ceros para máquinas. Entonces, hay máquinas para el sector alimenticio, por ejemplo, ahorita que estaban mostrando en las industrias de lácteos, ahí tienen pasteurizadoras, tienen marmitas, tienen tanques, por ejemplo. Para el sector alimenticio se utilizan aceros de alta aleación, aceros al cromo níquel, aceros inoxidables, y dentro de ese grupo hay. Entonces aquí me van a decir las normas, ¿no? Entonces, sector alimenticio, por ejemplo, aceros IC, aceros SAE, IC, ¿no? IC. Estas son las normas. Entonces, por ejemplo, un IC 304, un IC 316, ¿qué significa? Estos son aceros al cromo níquel, acero 304 al cromo níquel. Este es un 316 al cromo níquel. ¿Por qué se utilizan en el sector alimenticio? Porque son aceros que no contaminan el producto, generan alta inocuidad. Entonces, ese tipo de cosas quiero que consulten. Entonces, aquí importante en esta parte que me digan cuáles son las normas y nomenclatura para especificar o nombrar a los aceros. Entonces se van a encontrar con normas IC, con normas AE, las básicas y otras, al menos unas dos más. Ya, esta consulta la van a hacer en parejas y la van a hacer en diapositivas. Y con todo este conocimiento vamos a poder trabajar, porque no está bien que ustedes no conozcan este tipo de cosas que son fundamentales para ustedes. Entonces, ahora las máquinas que ustedes tienen en sus procesos tienen que entenderlas así. Miren, así como les hacía para esta máquina, ¿no? Tienen que entender qué hace, en dónde está, cómo funciona, cuál es la fuente de energía, cuál es la estructura de la máquina, cuáles son los componentes eléctricos, cuáles son los componentes mecánicos, cuáles son dentro de los componentes mecánicos los elementos de movimiento, cuáles son los elementos estáticos, cuáles son los elementos que generan la potencia.
¿sí? Dentro de los elementos eléctricos, ¿cuáles son los elementos de control y de potencia? ¿Cuál es la estructura? Por ejemplo, de un motor eléctrico, saber básico, saber su estructura, que tiene un rotor, que tiene un estator, que tiene un eje, que tiene rodamientos, que tiene borneras, que tiene soportes. Entonces, todo esto necesito que hagan, que consulten, que armen diapositivas y que carguen para poder avanzar. Ahora, ¿qué más? Que corrijan esas fichas de las máquinas, ¿sí? Que separen lo que son componentes eléctricos de componentes hidráulicos, de componentes neumáticos y que vayan mostrando los datos de las máquinas, los datos mínimos que necesitamos para entender, para saber cómo funcionan las máquinas y poder avanzar. Eso para el día miércoles, para poder hacer clase el día miércoles. Verán que esa consulta que les mando es algo que ustedes ya deben saber. ¿Sí? Entonces, y eso también trato de reforzarles un poquito, de recordarles, porque no está bien que ustedes no sepan eso, o sea, que no sepan las unidades de potencia, unidades de energía, sistemas. Eso no está bien porque ustedes son de séptimo semestre, entonces están a punto de salir de la carrera y tienen que saber eso. Y de ahí sí, ya con todos esos datos que van a corregir las fichas de máquinas bien hechas, vamos a empezar a calcular espacios. Preguntas de la consulta. Dudas. Les escucho. ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Qué dice señorita Zurita? ¿Sí se entiende o no? Sí, Ya. ¿Qué dice el señor Guamán? ¿Está entendido? Inge, he entendido todo. No está muy difícil. ¿Será que es difícil lo que les mando a hacer? ¿Qué dice? No, Inge. Ya, entonces, señor Mayashungo, ¿cómo le parece? Señor Mayashungo. Sí, que sí está bien poder recordar todo lo aprendido. Sí, tienen que recordar, tienen que reforzar, no tienen que olvidar si ustedes están a punto de salir y esas cosas. Imagínense, llegan si no saben ni eso. Entonces ahí quedamos mal todos, ¿no? Entonces, hagan eso, bien estructurado en diapositivas, en ese orden, en esa secuencia, a detalle, con fotografías. Cuando pongan ejemplos de las máquinas, pongan fotografías para al menos conocerlas, para al menos saber cuáles son las máquinas eléctricas, las neumáticas, las hidráulicas, las térmicas, ¿sí? Entonces hagamos eso, ya les cuelgo el link en el aula, corrijan sus fichas y con toda esa información ya el día miércoles hacemos ya clase nueva para ver cómo se calculan los espacios y también les voy a enseñar a llenar unas fichas para que coloquen en su trabajo. A los que les revisé, también corrijan esos diagramas de relaciones. Las personas que no les sé y que creen que tienen problemas en esos diagramas de relaciones, corrijan en función de lo que se les ha explicado a sus compañeros. La idea es que esos trabajos vayan bien hechos. Ya vamos viendo que ha mejorado mucho. Se nota la diferencia, pero de eso se trata, que hagan bien las cosas. Hacen bien las cosas, les califico los trabajos, sacan alta nota, aprueban y no ha pasado nada, porque me interesa es que aprendan. Esa es la situación. Entonces quedemos ahí, que tengan un buen día. Cualquier situación me avisan, me comentan. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Pasen bien.